Bueno, habíamos hablado el domingo pasado acerca de Hechos capítulo 11, y habíamos hablado acerca de conflicto y crecimiento, si se acuerdan. Y hoy vamos a centrarnos en un solo versículo, que es el versículo 24, pero de ahí vamos a tratar un tema que es bastante extenso. Voy a tratar de que lo podamos hacer en 20 minutos máximo y tratar de responder un par de preguntas. Así que vamos a leer Hechos 11, versículo 24. Y está hablando aquí de Bernabé, ¿sí? Si recordamos bien, está hablando de Bernabé cuando fue a Antioquía, enviado por los apóstoles, ¿sí? A ver, de alguna manera, dirigir todo lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Antioquía, cómo los ciudadanos de aquella ciudad estaban recibiendo a Cristo y ordenar, ¿sí? La iglesia que estaban haciendo allí en ese lugar. Entonces leemos Hechos 11:24, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y esta es la característica que encontramos acerca de Bernabé. Nos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar un poquito acerca de esto, de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Sin duda que nosotros hemos escuchado alguna vez acerca de ser lleno del Espíritu Santo. Es un tema que a veces puede quedar un poco confuso. Es un tema que vale la pena investigar, profundizar, y vamos a intentar responder algunas preguntas. En primer lugar, vamos a tratar de responder la pregunta de qué significa la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bien. Después vamos a tratar de responder la pregunta, bueno, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Que es la pregunta clave, ¿sí? Así como Bernabé fue lleno del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y si llegamos, creo que no vamos a llegar, simplemente lo vamos a nombrar, vamos a ver acerca de manifestaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos manifestar en nuestra vida que estamos llenos del Espíritu Santo? Así que vamos a pensar en esto en primer lugar. Cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en aquel que es nuestro consolador. Cristo lo presentó como el consolador. Y cuando pensamos en esa palabra, el Paracletos, ¿sí? Nos habla acerca de aquel que está puesto al lado para ayudar, aquel que está puesto al lado para capacitarnos, ¿sí? Y pensamos quizá en aquel niño que está aprendiendo a caminar y donde quizá al principio se cae, no se puede sostener sobre sus pies, está débil, está con mucho temor, pero ¿qué hace su papá cuando se pone al lado? Le extiende su mano, permite que ese niño, ese bebé de 1 año, capaz que un poquito menos, se agarre de su mano, lo levanta y entonces comienza a caminar a su lado. Y en ese momento, ese papá, ese hombre, está haciendo el paracletos de su hijo. Lo está ayudando a realizar algo que por sí solo ese niño no puede hacer. Lo está capacitando, le está dando la capacidad de poder caminar cuando todavía no lo puede hacer solo. Y eso hace el Espíritu Santo, queridos hermanos, con nosotros. Por eso es nuestro paracleto. Se pone al lado nuestro para ayudarnos a hacer cosas que por nuestra propia habilidad, fuerza, poder, sabiduría no podemos hacer. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir como Cristo nos ordenó y como vemos la voluntad de Dios en la Biblia. Y entonces, con respecto a esto, por ejemplo, diríamos, en la Biblia tenemos el mandato, Juan capítulo 13, el Señor Jesús lo dijo en aquel aposento alto, ámense unos a otros como yo les he amado. ¿Podemos amarnos como Cristo? Bueno, naturalmente no nos surge amar a mi hermano como Cristo nos amó, pero el Espíritu Santo está dentro nuestro para capacitarnos, para ayudarnos a hacer lo que nosotros por nosotros mismos no podemos. Y en relación al Espíritu Santo encontramos en el Nuevo Testamento 2 mandamientos positivos y 2 negativos. Y vamos a tratar de verlos brevemente. En primer lugar encontramos ahí, acompáñeme a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 va a decir,
Pablo allí, Gálatas 5:16, encontramos el primer mandamiento positivo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vaya que si varias veces vemos en el Nuevo Testamento, y sobre todo Pablo escribiendo acerca de que el Espíritu y la carne son excluyentes uno de otro, porque el Espíritu, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne. No pueden estar juntos. Y acá dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este es el primer mandamiento positivo que tenemos, de andar en el Espíritu. Pero ¿qué significa esto de andar en el Espíritu? Bueno, este versículo nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Parecería como que, bueno, no tengo que satisfacer los deseos de la carne para entonces andar en el Espíritu. Esto es lo que parece que dice este versículo aquí. Pero saben, quizá esta traducción no es la mejor o no es la que trata de darnos, o no nos da el mejor sentido. Hay una traducción que me gustó mucho y creo que es la que más se acerca a lo que se quiere transmitir en el idioma original aquí, es la versión de la Biblia de las Américas, donde nos podríamos traducirlo de alguna manera así. Dice la Biblia de las Américas, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Nos aclara un poquito más. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Cuando andamos por el Espíritu, no va a haber lugar para los deseos de la carne. No va a haber lugar para querer hacer caso a lo que nuestra carne nos pide cuando andamos por el Espíritu. Y esa es la idea de este versículo, de andar por el Espíritu, impulsados, movidos por el Espíritu. Este es nuestro primer mandamiento con relación al Espíritu Santo. Permitamos que Él nos mueva, permitamos que Él sea impulsado, sea aquel que impulse, que nos impulse a nosotros. Y pensaba en este ejemplo. Hoy por hoy está muy de moda los automóviles híbridos, ¿sí? Los hemos visto por la calle, aquellos que son tanto eléctricos como a nafta, ¿sí? Y obviamente que podemos conducirlos con un combustible o con otro, independientemente de lo que nosotros querramos, ¿sí? Podemos hacerlo de esta manera. En Argentina, por ejemplo, hay autos que son a gas y a gasolina. Y entonces, esto nos ilustra quizá un poquito esto de andar por el espíritu, ¿sí? Significa acerca de cuál es el combustible que tengo en mi vida espiritual, cuál es el combustible que tengo en mi interior, qué me mueve. Me mueven mis deseos carnales, mi propio yo, lo que yo quiero hacer, mis derechos que quiero hacer valer, lo que a mí me parece mi opinión, o por el contrario, lo que me mueve, el combustible de mi vida es el Espíritu Santo, su guía, su dirección. Saben, en 1 Corintios 3:3 tenemos una amonestación muy seria de Pablo a los corintios. Y les dice que ellos andaban en celos, en contiendas, y estaban andando entonces como carnales. Y andaban entonces como hombres, nos dice aquí. Y bueno, ¿acaso no eran hombres? Sí, eran hombres, pero eran hombres naturales. Andaban como hombres naturales, como si el Espíritu Santo no estuviera en ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Están andando en la carne. Entonces, lo primero que podemos entender de este mandamiento es que debemos andar por el Espíritu, permitir que el Espíritu Santo nos impulse. Pero ahora vamos al segundo mandamiento y es lo que tiene que ver con el hecho de ser llenos. Fíjense, Efesios capítulo 5, vamos hasta ahí, Efesios 5, verso 18. Y si observamos todo el capítulo 5, vamos a ver que en los versículos que están antes de este 18, va a hacer contrastes. ¿Sí? Pablo va a hacer contrastes, por ejemplo, diciendo, versículo 8, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Va a decir, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Va a decir, versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Está haciendo contrastes constantemente. Versículo 17, no sean insensatos, sino entendidos. Y ahora va a decir versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y obviamente que aquí es lo que nos concentra en este tema a estudiar hoy, ¿no? Ser lleno del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Bueno,
el contraste aquí es muy adecuado porque Pablo va a tratar de ilustrar esto de ser lleno del Espíritu como contraposición a estar embriagado con vino. Cuando alguien está embriagado, cuando el alcohol toma control de su vida, esa persona va a hacer cosas que naturalmente no haría. Esa persona va a estar dominado, controlado por el alcohol, ¿sí? Y esta es la idea de lo que no debería suceder en nosotros, pero así como el alcohol puede dominar y controlar la vida de un hombre y que haga cosas desastrosas, por el contrario, el Espíritu Santo debe dominar, controlar nuestra vida para que hagamos la voluntad del Padre y para que podamos hacer cosas que por nuestra propia naturaleza o en nuestra capacidad no haríamos. Y entonces encontramos como un ejemplo de esto al apóstol Pedro. Si miramos a Pedro en aquella noche donde el Señor es arrestado, lo observamos siguiendo al Señor de lejos, siguiendo incluso hasta aquel patio de aquel sumo sacerdote y donde se calienta al fuego, ¿recuerdan? Y donde algunos lo reconocen y dicen, vos estabas con el maestro, o mejor dicho, vos estabas con él, vos estabas con Jesús. Y él lo niega, él dice, no, yo no lo conozco, incluso maldijo cuando una mujer le pregunta por tercera vez y sale de allí y llora amargamente. Y aquí él estaba controlado no por el espíritu, obviamente, él estaba controlado por el miedo, ¿sí? Y un hombre que estaba temeroso, incluso negando al Señor Jesucristo, lo observamos después en Hechos capítulo 2, donde nos dice que lleno del Espíritu Santo se paró frente a una multitud después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos en aquel aposento alto, en esa fiesta. Dice que él se puso de pie ante la multitud y lleno del Espíritu Santo comenzó a hablarles. Y aquí entonces vemos que él hizo algo que por sí mismo, por su propia personalidad, no haría. Y con un resultado que fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, para tratar de entender qué significa ser lleno del Espíritu Santo, también deberíamos quizá considerar un poquito esa palabra lleno. Sabe que cuando aparece la palabra lleno en las Escrituras, muchas veces aparece asociado, la gran mayoría de las veces aparece asociado a las emociones humanas. Aquellos que están tomando nota, si quieren, después lo pueden buscar. Lucas 5:26, por ejemplo, ante un milagro del Señor, dice que la multitud se llenó de temor, quedó dominada por el temor, controlados por el temor, quedaron como paralizados por lo que había sucedido y se maravillaban y glorificaban a Dios. Sobrevino temor a ellos. Isaías 51:20 habla acerca de que el pueblo estaba lleno de la indignación, de la ira de Jehová, llenos de indignación. Salmo 73:21, Asaf, al ver cómo el impío prosperaba, dice que estaba lleno de amargura en su alma, dominado, controlado en sus emociones, en sus pensamientos por la amargura. Segunda de Crónicas 26:19, por ejemplo, habla acerca de un rey que se llenó de ira. Y entonces vemos que la ira también como una emoción es quizá la que más aparece en la Biblia, controlando, dominando las acciones de una persona. Y así como las emociones muchas veces nos llenan, nos controlan o nos dominan en determinados momentos, nosotros deberíamos buscar que el Espíritu Santo llene nuestra vida, ¿sí? No ser llenados por estas emociones, sino ser llenos por el Espíritu Santo, ¿sí? Ser dominados. ¿Por qué estoy explicando esto? Para tratar de entender un poquito más qué implica esto de ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces, algo también que podemos ver en este versículo 5:18 que estamos leyendo es que la manera en que se presenta este verbo es la idea de estar siendo llenos continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como las emociones que vimos anteriormente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, esas emociones llenaban a las personas, las llenaban por un momento, ¿sí? Se llenaban de ira por un momento y entonces con ira actuaban y hacían cosas que quizá no pensaban, pero después pasaba ese sentimiento, pasaba esa emoción y volvían a la normalidad. ¿Qué me enseña esto también? De bueno, que yo necesito ser lleno con el Espíritu Santo continuamente, porque es algo que en mi vida puede llegar a ser pasajero, no es algo que es constante. Yo debo buscar, debo permitir que esto suceda en mí en una manera constante. Por eso podríamos decir que ese versículo de alguna manera nos dice, sean llenos continuamente del Espíritu Santo. Y entonces llegamos a la pregunta
de alguna manera de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, buscando y tratando de investigar y pensando un poquito y meditando y leyendo también de algunos autores, quizá podríamos pensar en tres requisitos que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, Gálatas 5:16, que ya leímos, donde nos dice andar por el Espíritu, y entonces no cumpliréis los deseos de la carne. Ahí necesitamos sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Bueno, a poder andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu necesitamos, en primer lugar, conocer la voluntad de Dios, conocer cómo debemos andar. Y no vamos a poder conocer la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios. Y entonces necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios. Necesitamos tomar tiempo para conocer la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios y entonces andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu nos va a ayudar a ser llenos del Espíritu, a ser controlados, dominados por el Espíritu Santo en nuestra vida. También necesito, para andar por el Espíritu, la guía, la oración, rendir mi voluntad a que Dios tome el control, rendir mi voluntad a que sea Dios quien me guíe, que me muestre qué debo hacer cada día. Y también para entender los otros dos requisitos, vamos a ver muy brevemente los dos mandamientos negativos. Los dos mandamientos negativos los encontramos ahí en Efesios 4:30, encontramos el primero, donde nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristar al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Bueno, sin duda que lo entristecemos cuando pecamos, cuando nosotros elegimos pecar. Cuando yo peco es como que yo le digo a Dios, yo voy a tomar el control. Yo voy a tomar el control de mi vida. Como si dijera, Espíritu Santo, correte, yo voy a tomar el volante de mi vida. Este auto que es mi vida lo voy a manejar yo. Y entonces pecamos y entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo requisito? Bueno, por el contrario, en lugar del pecado lo que debe haber es santidad. No solo sensibilidad, sino también santidad. Santidad en mis pensamientos, santidad en mis sentimientos, lo que siento por mis hermanos, lo que siento en mi familia, hacia mis hijos, hacia mi esposa, mi esposo, y también en mis actos, santidad en mis actos, la manera en que me entretengo, lo que me divierte, lo que miro, lo que converso, que podamos ser, que podamos ser santos. A eso debemos apuntar, santidad. Es un requisito para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y también tenemos 1 Tesalonicenses, en tercer lugar, 5:19. Acompáñame ahí, si pueden, 1 Tesalonicenses 5:19, ya casi al final de la carta. Va a decir allí Pablo, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. ¿Y cuándo apagamos el espíritu? Cuando insistimos en vivir en rebeldía. No solamente pecamos y no confesamos nuestros pecados, sino que no queremos escuchar las advertencias del Espíritu Santo, no queremos escuchar su reprensión. La idea de apagar es como la idea del fuego, de quitar al fuego la capacidad que tiene de iluminarnos, de dar calor, y entonces se enfría nuestra fe, se enfría nuestro amor por el Señor. Ya nuestra vida no brilla y parece como si el Espíritu Santo no estuviera. No hay diferencia en mis actos, porque vivo como si el Espíritu Santo no estuviera. Y si volvemos a la analogía del auto, es como decir que el Espíritu Santo lo quito del volante, pero también ante los pedidos de Él, de que Él quiere tomar el control, de que Él quiere estar en el lugar que debe ocupar, yo hago oídos sordos. Y llega un momento que se cansa de hablar y está en el auto ahí conmigo, está en mi vida, porque acepté a Cristo, pero no puede obrar, no puede cumplir eh, el ministerio por el cual Él está presente en mi vida. Y esto es una situación muy triste. Y Dios quiera y que Dios nos ayude a que nunca en nuestra vida esto suceda. Y entonces, ¿de qué me habla esto? Esto me habla de sumisión, de estar sometido a la dirección de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, permitir que Él tome el control, permitir que Él tome el volante, permitir que sea Él quien me dirija. Entonces,
podríamos pensar en estos 3 requisitos: sensibilidad a la guía del Espíritu Santo, a poder andar por el Espíritu; santidad en mi vida, buscar que la santidad sea algo real, ¿sí? Que el Espíritu Santo me marque qué cosas, ¿sí? Que Dios me marque en su palabra qué cosas debo cambiar, en qué cosas no me debo involucrar, y en sumisión. Permitir que Él entonces sea aquel que me controla, que me guía. Y es una disposición de corazón, es una actitud interna de nuestra vida, de orar y decir o disponer el corazón de alguna manera que sea Él quien me dirija, que sea Él quien me controle. Sumisión. Y en cuanto a la manifestación, quizás, por decirlo de alguna manera, simplemente vamos a resumir en lo que encontramos ahí en Gálatas capítulo 5, simplemente para terminar. Gálatas capítulo 5, un texto también muy conocido, donde encontramos que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que nos hace ser semejantes a Cristo. Va a decir 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina el texto diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo se manifiesta que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque el fruto del Espíritu Santo va a ser evidente. Voy a mostrar gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En medio de las situaciones de la vida, si estoy lleno del Espíritu Santo, esto es lo que voy a mostrar. Entonces, pensemos en nosotros mismos. ¿Cómo estamos hoy? Podríamos decir que vivimos la llenura del Espíritu Santo. Es algo que necesita ser repetido en nuestra vida, porque por nuestro pecado se interrumpe. Cuando estamos en rebeldía, se interrumpe. Es algo que debemos buscar. Es algo que se nos manda a ser llenos. Pero involucra de nosotros ser sensibles, involucra de nosotros ser santos, involucra de nosotros ser sumisos, disponer el corazón, disponer nuestra vida, que sea Él quien nos controle, quien domine en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir una experiencia sobrenatural como lo es la vida cristiana, la vida con Cristo. Gracias porque nos ha dejado huérfanos al irte, como dice tu palabra, nos has dado al Consolador, aquel Paracletos que camina a nuestro lado, que nos capacita. Y Señor, queremos rogarte que podamos ser sensibles, que podamos ser santos en nuestra vida, que podamos ser sumisos ante ti y permitir que sea el Espíritu Santo quien nos controle, quien domine nuestra vida. No nuestra carne, no es nuestro yo, no lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Te pedimos que nos ayudes en esto y te damos gracias por poder vivir esta aventura que es vivir con Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.